Hay momentos en los que la casa está en silencio, todo parece en orden y no hay ningún motivo evidente para que algo estalle. Y sin embargo, ocurre. Una frase mal interpretada, un gesto insignificante, una pausa demasiado larga en medio de una conversación. De repente, ella señala un problema que tú ni sabías que existía. Lo exagera. Lo convierte en una discusión que crece sin control, como si detrás de esa chispa mínima hubiera una hoguera esperando desde hace días. Y tú te preguntas una vez más, ¿por qué sucede esto cuando, aparentemente, no hay nada de qué discutir? La respuesta no es tan simple como está enfadada o está siendo irracional. En realidad, según múltiples estudios sobre comportamiento emocional y relaciones humanas, lo que ella está buscando no es conflicto, sino intensidad emocional. Sí, intensidad. Es el latido fuerte que la hace sentirse conectada, viva y profundamente vinculada a la persona que tiene delante. Mientras tú buscas paz, estabilidad y la serenidad que te permite concentrarte en tus responsabilidades, su mundo interno funciona con otras prioridades. Para ella, el vínculo se activa cuando la emoción se enciende, incluso si esa emoción nace de una discusión. Esto explica por qué tantos hombres sienten que las discusiones empiezan de la nada. No es un intento de destruir la armonía, sino de provocar un tipo de conexión que, para ella, resulta más significativa que la calma constante. La tranquilidad prolongada puede sentirse como una distancia emocional. La armonía absoluta para algunas mujeres no es sinónimo de amor, sino de desconexión. Y cuando la desconexión se prolonga, surge la necesidad inconsciente de reanimar el vínculo a través de lo que mejor conoce, la intensidad emocional. Por eso, cuando un desacuerdo menor estalla repentinamente, no lo hace para resolverlo, sino para experimentar una reacción tuya. Lo que importa no es el contenido de la discusión, sino lo que despierta en ti, tu tono, tu mirada, tu implicación emocional. La discusión se convierte en una forma de comprobar si sigues ahí, presente, atento, emocionalmente involucrado. No se trata de caos, sino de un lenguaje emocional que, aunque pueda desconcertarte, forma parte de una lógica interna que ha sido moldeada por siglos de evolución y por experiencias personales que la enseñaron a interpretar la intensidad como cercanía. Lo que estás a punto de descubrir en las siguientes partes cambiará para siempre la forma en que entiendes estas dinámicas. Para entender por qué un simple desacuerdo puede transformarse en una tormenta emocional, primero hay que mirar donde casi nadie mira, en la biología. No en clichés, no en estereotipos, sino en el funcionamiento real del sistema nervioso masculino y femenino. Porque aunque ambos compartan emociones, hormonas y formas de comunicación, la manera en que cada uno procesa la intensidad emocional es profundamente distinta. Tan distinta que basta un pequeño malentendido para que ambos vivan la misma escena como si fueran dos mundos opuestos. El hombre, desde un punto de vista neurobiológico, está programado para buscar estabilidad. Su cerebro experimenta la calma como una señal de seguridad. La ausencia de conflicto le permite enfocarse, construir, pensar y resolver. Todo lo que rompa ese equilibrio se interpreta como un problema a eliminar cuanto antes. Por eso, cuando surge una discusión, él busca soluciones inmediatas. Quiere cerrar el tema, poner orden, reparar lo que sea necesario y volver al terreno tranquilo donde se siente más competente y más conectado consigo mismo. La mujer, en cambio, experimenta la emoción de otro modo. Su sistema nervioso no solo tolera mayores oleadas emocionales, sino que depende de ellas para sentirse implicada. Las variaciones emocionales no son percibidas como un peligro, sino como una forma de activación interna que genera presencia, conexión y significado. Donde el hombre siente estrés, ella siente intensidad.
Donde él quiere cerrar el conflicto, ella quiere explorarlo. Y donde él interpreta la calma como lo ideal, para ella esa misma calma puede transformarse en un vacío inquietante. Esta diferencia es tan profunda que muchas de las frustraciones habituales en las parejas nacen exactamente aquí. Imagina la escena. Ella inicia una conversación cargada de emoción. Él escucha, intenta racionalizarla y responder con lógica. Para él, eso es una manera de ayudar. Para ella, en cambio, su enfoque racional suena a distancia emocional. Cuando él apaga la emoción para solucionar el problema, ella siente que él apaga el vínculo. Y cuanto más lógica utiliza él, más frustración genera en ella. No porque él sea frío, sino porque su respuesta no alimenta la intensidad emocional que su cerebro asocia a la conexión. Esto explica por qué tantas veces la discusión se agrava en vez de resolverse. Él piensa que está actuando correctamente. Ella siente que él no la está escuchando de verdad. Él cree que la calma resolverá todo. Ella vive la calma como una retirada. Él busca cerrar. Ella busca profundizar. Y ambos, desde su propia lógica interna, terminan viéndose como enemigos de necesidades opuestas, cuando en realidad solo están respondiendo a programaciones biológicas diferentes. Sin comprender esta brecha neurológica, cualquier intento de comunicación está destinado al choque. No es una cuestión de mala intención, sino de diferencias estructurales en la forma en que cada cerebro procesa el mundo emocional. Y cuando estas diferencias se activan dentro de la relación, la fricción que surge no es producto de maldad ni manipulación consciente, sino de una manera distinta de sentir el vínculo. Y es precisamente en esa diferencia donde nace el drama que exploraremos a continuación, un drama que no surge del capricho, sino de la necesidad emocional. Para comprender por qué la intensidad emocional sigue desempeñando un papel tan poderoso en la psicología femenina moderna, hay que mirar hacia muy atrás, mucho antes de que existieran las relaciones tal y como las entendemos hoy. En la prehistoria, en un mundo radicalmente hostil, donde cada día suponía una amenaza real, las mujeres desarrollaron mecanismos psicológicos destinados a asegurar su supervivencia y la de sus hijos. Y uno de esos mecanismos fue precisamente la capacidad de generar y mantener conexiones emocionales fuertes, incluso cuando esas conexiones nacían del conflicto. Durante miles de años, la vida de una mujer dependía directamente de la atención emocional del hombre con el que compartía su vida. No solo necesitaba protección física, sino también recursos, estabilidad y compromiso. Y ante un entorno donde la indiferencia masculina podía convertirse en una sentencia de muerte, las mujeres que sabían mantener activa la atención del hombre tenían más probabilidades de sobrevivir y transmitir sus genes. No importaba si esa atención era positiva o negativa. Lo crucial era que existiera. La desconexión emocional era, en términos evolutivos, un riesgo que no podían permitirse. Por eso, a lo largo de generaciones, se fue moldeando una psicología orientada a interpretar la intensidad emocional como señal de vínculo. La calma prolongada equivalía a desinterés. La intensidad, incluso si nacía del conflicto, equivalía a conexión. Y aunque hoy esa lógica pueda parecer contradictoria, su raíz está profundamente grabada en la estructura emocional femenina. No se trata de una elección consciente, sino de un legado evolutivo que sigue influyendo en la manera en que muchas mujeres viven las relaciones. Este patrón explica por qué las mujeres modernas, aún viviendo en sociedades seguras, donde la supervivencia no depende de la fuerza física masculina, siguen buscando inconscientemente señales de inversión emocional. Y esas señales no siempre se encuentran en los momentos tranquilos, sino en las reacciones intensas. Porque cuando un hombre se altera, responde, levanta la voz, se enfada o se emociona, la mujer interpreta esos gestos como pruebas de importancia. No está buscando el conflicto, sino la confirmación de que el vínculo sigue vivo.
Aquí reside uno de los mayores malentendidos entre hombres y mujeres. Para el hombre, la paz es amor. Para la mujer, la intensidad es conexión. Mientras él cree que mantener la armonía es una forma de demostrar compromiso, ella puede vivir esa misma armonía como una pérdida de interés. Y cuando la tranquilidad se prolonga demasiado, su sistema interno empieza a enviarle señales de alarma. Algo no encaja, algo falta, el vínculo pierde fuerza. Esa sensación de vacío o de desconexión puede intensificarse hasta convertirse en una necesidad de reactivar la relación a través de lo que mejor conoce, el drama emocional. Por eso tantas mujeres parecen iniciar conflictos en momentos de estabilidad. No es ingratitud ni sabotaje. Es la manifestación moderna de una programación antigua, donde el conflicto no era una amenaza, sino un recordatorio de que el vínculo seguía siendo fuerte. La intensidad emocional funcionaba como un faro, una forma de medir si el hombre seguía allí, comprometido, implicado, dispuesto a reaccionar. La desconexión emocional era el verdadero enemigo. El drama, paradójicamente, era una herramienta de seguridad. Hoy, aunque la realidad haya cambiado, esa arquitectura psicológica permanece. Y si no se comprende este origen evolutivo, cualquier explicación moderna se queda corta. Porque la mujer no crea drama por capricho, lo crea porque a lo largo de la historia humana, la intensidad emocional significó supervivencia. Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a reconocer. Para muchas mujeres, el conflicto no es simplemente una reacción emocional, sino una forma de regulación interna, un mecanismo que despierta sensaciones tan intensas que con el tiempo se convierten casi en una necesidad. No se trata de un comportamiento consciente ni de un deseo deliberado de causar problemas. Es una dinámica química profundamente arraigada en el cerebro que transforma el drama en una experiencia adictiva. Cuando una discusión se enciende, el cuerpo libera una mezcla potentísima de hormonas y neurotransmisores: adrenalina, cortisol, dopamina. Esta combinación, que para muchos hombres resulta abrumadora y agotadora, para muchas mujeres se convierte en una oleada energética que activa su sistema emocional. La adrenalina aumenta la intensidad. La dopamina genera una sensación de conexión y recompensa. Y esa mezcla química puede ser tan poderosa que sin darse cuenta empiezan a buscarla con más frecuencia. Por eso ocurre ese fenómeno tan desconcertante para muchos hombres. Después de una discusión intensa, cuando él se siente drenado, frustrado y saturado emocionalmente, ella parece más tranquila, incluso más afectuosa. Su sistema nervioso ha recibido la dosis de intensidad emocional que necesitaba para sentirse conectada. El conflicto, aunque doloroso, ha cumplido su función: demostrarle que él sigue allí, que todavía puede mover sus emociones, que el vínculo existe y tiene fuerza. Este ciclo puede repetirse una y otra vez sin que ninguno de los dos comprenda realmente lo que está ocurriendo. Él interpreta el conflicto como un problema que debe resolverse cuanto antes. Ella lo vive como un proceso que, aunque incómodo, le proporciona una sensación profunda de alivio emocional. Y cuanto más se repite este patrón, más se refuerza. Porque el cerebro aprende. El cerebro siempre aprende. Y cuando descubre una fuente de intensidad emocional que funciona, tiende a buscarla de nuevo. Aquí es donde el drama puede transformarse en un hábito, incluso en una dependencia. Las mujeres que experimentan esta dinámica no buscan la destrucción de la relación, sino la activación emocional que su cerebro ha aprendido a asociar al amor, a la conexión y a la importancia personal. Pero como ocurre con cualquier forma de estimulación intensa, se desarrolla tolerancia. Lo que antes bastaba para generar la descarga emocional deseada deja de ser suficiente. La discusión leve pierde efecto. Hace falta más intensidad, más emoción, más conflicto para alcanzar el mismo nivel de activación interna. Este fenómeno explica por qué algunas mujeres escalan las discusiones de manera que a los hombres les resulta incomprensible. No buscan el caos, buscan la intensidad.
y su sistema nervioso, condicionado a lo largo del tiempo, las empuja hacia interacciones cada vez más cargadas emocionalmente. Es un proceso involuntario, casi automático, construido sobre la biología y reforzado por experiencias repetidas. Lo más desconcertante es que para ellas el drama no se percibe como destructivo, sino como un catalizador emocional. Mientras tú luchas por recuperar la serenidad después de una pelea, ella experimenta un retorno al equilibrio gracias a la intensidad de la interacción. Su alivio emocional contrasta con tu agotamiento psicológico. Y esa diferencia abismal en la forma de procesar el conflicto crea una brecha que muchos hombres jamás logran entender sin una explicación profunda como esta. Comprender esta adicción emocional no justifica comportamientos dañinos, pero sí ilumina una realidad. En muchas relaciones, el drama no nace de la maldad, sino de la química. Hasta ahora, hemos visto cómo la intensidad emocional puede convertirse en un motor interno para muchas mujeres. Pero hay un aspecto aún más profundo y más incómodo, un mecanismo que opera de forma silenciosa, casi instintiva, y que transforma el conflicto en algo más que un desahogo emocional. Para muchas mujeres, el drama se convierte en una herramienta sutil, poderosa y extremadamente efectiva para evaluar, dirigir y, en ciertos casos, controlar el comportamiento masculino. No por maldad, no por manipulación consciente, sino por una lógica emocional heredada y reforzada durante siglos. Cuando una mujer provoca un conflicto y observa tu reacción, no solo está expresando frustración, está midiendo tu implicación. Quiere saber si sigues allí, si te importa lo suficiente como para alterarte, para involucrarte, para responder emocionalmente. Por paradójico que parezca, tu enfado no es una señal de fracaso, es una prueba de inversión emocional. Si reaccionas, significa que ella importa. Si no reaccionas, su mente interpreta lo contrario, que te estás alejando, que el vínculo se debilita, que estás perdiendo interés. Y ese miedo ancestral a la desconexión activa su necesidad de intensificar el conflicto hasta obtener una respuesta clara. Aquí es donde nace una de las dinámicas más desconcertantes para los hombres. Cuando tú intentas mantenerte calmado, racional, distante, creyendo que así desescalas la situación, ella vive esa calma como una amenaza, no como paz, sino como abandono emocional. Y cuanto más tranquilo estás tú, más ansiedad siente ella. Esa ansiedad la impulsa a elevar el tono, a buscar un estímulo más fuerte, a provocar una reacción más intensa que confirme que aún te importa. Para su mente, la neutralidad no es madurez, es peligro. A lo largo del tiempo, este patrón se consolida. Ella aprende, sin necesidad de razonarlo, que el conflicto funciona, que un comentario afilado puede obtener tu atención, que una acusación puede hacerte reaccionar, que un gesto de desaprobación puede cambiar tus planes. El drama se convierte en un dispositivo emocional, una especie de mando a distancia que altera tu conducta. Dejas lo que estás haciendo. Rediriges tu energía hacia ella. Ajustas tus prioridades. Sin darte cuenta, el conflicto empieza a dar forma a la dinámica de la relación. Los hombres que responden siempre al drama con emoción, incluso desde la frustración, enseñan sin querer que ese método es eficaz. Cuanto más cambias tu comportamiento para evitar discusiones, más refuerzas la idea de que el conflicto es una herramienta útil. Y eso no significa que ella quiera hacerte daño, significa que su sistema emocional ha aprendido a asociar drama con resultados. Con el tiempo, esta dinámica puede pasar de ser un mecanismo inconsciente a establecer una jerarquía emocional dentro de la relación. La persona que inicia el conflicto y determina cuándo empieza y cuándo termina, controla el clima emocional del vínculo. Ella define las reglas del intercambio, cuándo se habla, cómo se habla, qué intensidad emocional se tolera. Tú, mientras tanto, te ves empujado a reaccionar, a responder, a ajustar. El poder ya no se distribuye, se inclina.
Lo más sorprendente es que, desde su perspectiva, este control no se vive como dominación, sino como mantenimiento del vínculo. Ella no busca manipular, sino asegurar la conexión. Pero desde tu perspectiva, puede sentirse como una lucha constante por recuperar tu equilibrio emocional. Y cuanto más cedes, más fuerza adquiere la dinámica. Comprender este mecanismo no significa aceptar dinámicas dañinas, pero sí permite ver con claridad por qué el drama persiste incluso cuando todos desean paz. El conflicto, para muchas mujeres, no es una interrupción del vínculo, es la manera de sostenerlo. La revelación cayó sobre el grupo como un golpe seco. Lo que comenzó como una simple curiosidad histórica se había convertido en una grieta abierta hacia algo mucho más inquietante. Símbolos que coincidían, fechas que parecían encajar demasiado bien, y un relato que, de confirmarse, no solo cambiaría la percepción de la historia local, sino la forma en que entendemos el poder, la ambición y el miedo. Diego fue el primero en romper el silencio, pero su voz sonó más baja de lo habitual, como si cada palabra fuera elegida con un cuidado casi ritual. Si esto es cierto, dijo, alguien pasó muchos años asegurándose de que nadie encontrara estas conexiones. Nadie respondió inmediatamente. Laura repasaba con los dedos el borde del cuaderno. Parecía que intentaba ordenar mentalmente cada detalle, pero su mirada traicionaba algo mucho más profundo. La sensación de que estaban tocando un límite moral que jamás habían esperado cruzar. Marta, en cambio, empezó a caminar de un lado a otro. Ella siempre había sido escéptica, pero incluso su escepticismo tenía un tono diferente aquella noche. ¿Y si lo que estamos viendo, preguntó, no es una conspiración, sino una advertencia? Algo que alguien dejó para que precisamente nosotros, siglos después, lo encontráramos. Sus palabras no fueron recibidas con burla, algo que normalmente habría sucedido. En cambio, todos sintieron un escalofrío inesperado. Tantas coincidencias ya no parecían coincidencias. El relato antiguo que habían leído mencionaba decisiones extremas, sacrificios forzados, pactos sellados en momentos de desesperación, y aunque no querían admitirlo, había algo en el ambiente que hacía pensar que quizá no estaban solos dentro de aquel caserón. A medida que analizaban los fragmentos del texto, descubrieron un patrón que antes se les había escapado. Cada nombre, cada lugar y cada fecha formaban una especie de recorrido, una línea narrativa que no solo hablaba del pasado, sino que parecía señalar un destino final. Eran simples metáforas o instrucciones cifradas. Laura levantó la vista, incapaz de seguir ignorando la tensión creciente. Lo que estamos intentando descifrar, dijo con una voz que temblaba ligeramente, podría no gustarnos cuando lo comprendamos por completo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un viento repentino atravesó la habitación, apagando parcialmente una de las velas. Nadie se movió, nadie respiró. Y por primera vez desde que comenzó la investigación, todos sintieron que el peligro ya no era teórico, sino completamente real. Tal vez habían llegado demasiado lejos, o tal vez, simplemente, habían abierto una puerta que nunca debió abrirse. Lo único seguro era que, a partir de ese momento, cualquier decisión podría cambiar el rumbo no solo de su búsqueda, sino de sus propias vidas. La tensión era tan densa que casi podía tocarse. Después del apagón parcial de la vela, el silencio se volvió insoportable, un silencio que parecía observarlos. Pesado, expectante. Marta fue la primera en reaccionar, aunque su voz se quebró ligeramente. No ha sido el viento. Aquí no hay corriente. Diego intentó mantener la calma, pero incluso él, que siempre se había considerado racional, sintió un nudo en la garganta. Tenemos que decidir qué hacemos ahora. Si seguimos con esto, no hay vuelta atrás. Pero ninguno estaba preparado para abandonar la investigación. Algo más fuerte que el miedo los mantenía allí. La necesidad humana de comprender, de llegar al fondo de un misterio que ya los había atrapado desde hacía días. Laura volvió a abrir el cuaderno, pasando página tras página, hasta detenerse en un fragmento que antes había ignorado. Mirad esto,
dijo, iluminándolo con la linterna del móvil. Era un párrafo escrito en tinta más oscura, como si el autor lo hubiese añadido después, casi con urgencia. Decía, quien llegue hasta aquí debe saber que no heredará un secreto, sino una carga. Lo que se guarda entre estos muros no busca ser encontrado, busca ser contenido. Las palabras resonaron en la habitación como una sentencia. De repente, todo cobraba sentido. Las señales repetidas, los símbolos que parecían advertir más que describir, la precisión con que el relato conducía a quien lo leyera hacia un punto concreto. No era un camino hacia la verdad, era un camino hacia un límite. Y ellos acababan de cruzarlo. En ese momento, un crujido fuerte retumbó en el piso superior. No era el típico sonido de una casa vieja asentándose. Era un paso. Claro, deliberado. Todos se miraron con los ojos muy abiertos. Diego levantó la linterna hacia la escalera, pero la luz apenas avanzó unos metros, como si algo en la oscuridad la absorbiera. Marta tragó saliva. No estamos solos. El miedo se mezcló con algo aún más profundo. La sospecha de que quizá no era una presencia física lo que compartía la casa con ellos. Laura cerró lentamente el cuaderno, como si no quisiera que una sola palabra más escapara de aquellas páginas. Este lugar, murmuró, no quiere que descubramos lo que ocurrió. Y sin embargo, ya lo hemos hecho. Fue entonces cuando ocurrió lo más inexplicable. Las velas que aún seguían encendidas comenzaron a parpadear, pero no de manera caótica. El parpadeo seguía un ritmo, casi como una respiración lenta. El grupo quedó paralizado. El aire se volvió frío, tan frío que el vaho escapaba de sus bocas. Parecía que la casa, o lo que habitaba en ella, estuviera reaccionando a su presencia, quizá incluso comunicándose. Y justo cuando la tensión alcanzó el punto máximo, una ráfaga final apagó todas las luces. La oscuridad absoluta los envolvió. La historia que habían perseguido no era solo una reliquia del pasado, era un eco vivo, despierto, y ahora sabía sus nombres.